Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de protozoos. Ayer habíamos platicado sobre el mecanismo de reproducción y ahora vamos a platicar sobre los mecanismos de reproducción en el caso de ciliados. En el caso de los microorganismos ciliados podemos encontrar aquellos que se reproducen a través de la forma asexual y la vía sexual. En el caso de la reproducción asexual, básicamente estamos viendo aquí qué tipo de reproducción será esta. ¿Cómo? Fisión binaria. ¿Por qué no formación? Exactamente, están igualitas, es fisión binaria, los parto a la mitad. Entonces, aquí básicamente lo que va a pasar es de que el micronúcleo va a empezar a desarrollar un proceso mitótico. El macronúcleo, recuérdense que era un proceso amitótico, únicamente se va a alargar y se va a dividir en dos, se va a romper. Vamos a ver de que se empiezan a conformar los organelos celulares y luego vamos a ver de que se va a dar un proceso de citocinesis, donde básicamente el citoplasma se está partiendo a la mitad. Pero vean, aquí tenemos ya dos micronúcleos conformados a través del proceso mitótico y el macronúcleo se está elongando, se está estirando y se va a romper. Y posteriormente tengo dos células completamente iguales, dos células hijas, ¿sí? No hay mucho que hablar ahí. Ahora, cuando yo estoy hablando de la reproducción sexual, aquí sí veo que hay diferencias. En el caso de estos grupos animales y otros tantos que vamos a ver más adelante, aquí yo no puedo decir si hay un macho o hay una hembra. Muchas veces ambos individuos van a jugar el rol de machos o algunas veces van a definir quién juega el rol de cada, si es macho o es hembra. En este caso, los dos individuos ni son machos ni son hembras, ¿sí? Tienen los gametos de ambos y únicamente van a hacer intercambio material genético. ¿Cómo así? Entonces, yo aquí tengo en el caso del micronúcleo que este va a empezar a desarrollar a través de un proceso meiótico, al igual que en el caso de nuestros procesos de gametogénesis. ¿Cuántas células se desarrollan al final de meiosis? 4. Aquí es exactamente igual. En el caso del macronúcleo, este se va a desvanecer, se va a perder. Y el macronúcleo únicamente, el micro, perdón, va a desarrollar un proceso meiótico y va a formar 4 células haploides. De estas 4 células, 3 se van a eliminar y voy a dejar una únicamente que es un remanente. Y esta célula que quedó remanente, este pedacito de micronúcleo, se va a dividir en 2 y va a formar pronúcleos. Un pronúcleo masculino y un pronúcleo femenino, ¿sí? Entonces lo voy a anotar aquí. Entonces tengo que el micronúcleo va a sufrir un proceso de meiosis, va a dar 4 pronúcleos, 4 células. De estos únicamente me van a quedar 1 porque 3 se van a eliminar. De este 1 se va a dividir y va a formar un pronúcleo masculino y uno femenino. ¿Estamos todos ahí? Entonces, al momento de que esos dos protozoos se están apareando, están realizando la reproducción sexual, básicamente es una conjugación donde ellos a través de sus cilios se van a sujetar, se van a agarrar de la manita y van a intercambiar pronúcleos masculinos. Hagan de cuenta como que estuvieran cambiando espermatozoides, pero ambos lo van a hacer al mismo tiempo. Entonces, ninguno es macho, ninguno es hembra, sino que únicamente están cambiando material genético a través de los pronúcleos. Entonces, en el caso de los pronúcleos masculinos, van a buscar el pronúcleo masculino de su contraparte, y entonces aquí ya tengo una fecundación, una singamia. A partir de este proceso, que estas células fueron desarrolladas a través de meiosis, estoy hablando que son células haploides o diploides. Haploides. Y al momento que se están intercambiando con el otro protozoo, estoy diciendo que son haploides o diploides. Diploides. Entonces, si estoy hablando que es una célula diploide, ¿cómo se dividiría? Mitosis, exactamente. Únicamente en el caso de estos pronúcleos que ya se intercambiaron. Entonces, aquí ya no los voy a llamar pronúcleos, sino que son núcleos, ¿sí?
En este caso, vamos a ver de que se van a desarrollar 3 procesos mitóticos consecutivos, pero eso aplica únicamente para este pronúcleo o este núcleo nuevo. ¿Sí? Entonces, estos se fusionaron y tengo una célula diploide. Esta célula diploide, más bien este núcleo diploide, que está aquí, el original, vamos a ver de que va a desarrollar un proceso mitótico, el primero, posteriormente va a sufrir un segundo proceso mitótico y posteriormente un tercer proceso mitótico consecutivo, para dar en total 8 núcleos formados. ¿Sí? De estos 8 núcleos que se acaban de formar, vamos a ver que 4 se van a eliminar, 3 van a formar el macronúcleo, perdón, y este restante va a formar el micronúcleo. ¿Sí? Básicamente es lo que van a hacer ahí. Entonces, al haber hecho eso, ya intercambiaron material genético. ¿Sí? Básicamente es todo lo que están haciendo ahí. Posteriormente que se realizó toda esa repartición de material genético, ya se va a empezar posteriormente a realizar la replicación de los organelos celulares y posteriormente el proceso de división celular. Básicamente van a dividir el citoplasma y al final voy a tener 8 células hijas. ¿Sí? Pero básicamente todo va a ser a partir de aquí del proceso de la división mitótica 3 sucesivamente, para al final tener 4 micronúcleos o núcleos conformados eliminados, 3 se van a fusionar para formar el macronúcleo y el restante el micronúcleo. ¿Sí? Y posteriormente el proceso de citocinesis, donde voy a tener las hijas como tal. ¿Preguntas? Una cosa de los micros, los macronúcleos y el núcleo chiquito, ¿son esos puntitos que vemos ahí que correr dentro ¿De aquí o de aquí me estoy hablando? la de acá? ¿De la derecha? Sí y no. En el caso de aquí, el macronúcleo, que es este granote que tú ves aquí, este se va a perder, este se va a degenerar. Este micronúcleo que quedó aquí va a desarrollar un proceso meiótico y me va a dar la conformación de 4 pronúcleos. En este caso, 3 se van a eliminar y voy a quedar solo con 1. Ese 1 se va a subdividir y va a formar una porción masculina y una femenina. Luego, posteriormente, las porciones masculinas se van a intercambiar y la masculina va a fecundar la femenina de su contraparte. Entonces, al mismo tiempo, se van a fecundar los 2 protozoos. ¿Sí? Posteriormente, cuando ya estamos hablando de que ya se fecundó este núcleo, estamos hablando que es una célula diploide. Por lo tanto, para su reproducción, estamos hablando de mitosis. Posteriormente, este proceso va a desarrollarse o se va a repetir 3 veces, donde voy a partir de 1 a 2, posteriormente a 4 y posteriormente a 8 núcleos. De estos 8, 4 se van a eliminar, 3 se van a fusionar formando el macronúcleo y el restante va a formar el micronúcleo. ¿Sí? Pero todas estas notitas, lo que están viendo aquí que está así como desvaneciéndose, son todo este cuento que les estoy contando, las que se están reabsorbiendo o eliminando. ¿Sí? ¿Estamos? Órale. Bueno, y les había comentado que la reproducción sexual puede ser a través de la formación o la fusión de pronúcleos, o bien puede haber un proceso de autogamia, es decir, que se está autofecundando un protozoo. Básicamente es lo mismo, vean de que el macronúcleo se degenera, el micronúcleo va a desarrollar procesos, un proceso meiótico, al final voy a tener la conformación únicamente de una célula que a su vez se va a dividir formando un pronúcleo masculino y un pronúcleo masculino, y se van a fusionar. Esto también lo podemos conocer como sincarión. Este prefijo sin, ¿qué significará? Unir o fusión. ¿Y carión qué significa? ¿Qué significa eucariota? Con núcleos. Entonces estoy fusionando los núcleos. ¿Cuáles? El masculino y el femenino.
y posteriormente se va a dar todo este proceso que les comenté, de 3 procesos mitóticos sucesivos o consecutivos, y posteriormente la eliminación de 4, 3 se van a fusionar para el macronúcleo y el restante va a ser el micronúcleo. Básicamente eso puede pasar en una única célula que se está autofecundando. ¿Sí? ¿Preguntas? No. Va. Entonces, ahora les quiero compartir este videito. Este es un proceso de fisión binaria. Aquí básicamente vean que se está dando el proceso de, ¿cómo se llama esto? Se me olvida siempre. Que se está dividiendo el citoplasma, ¿no? Citocinesis. Entonces, aquí vean de que se están separando células, la célula madre y la célula hija. Aquí ya se van a desprender. Voy a adelantarles un poquito. Entonces vean, aquí se ven nítidos los flagelos. Y aquí ya es lo último, el proceso de citocinesis. ¿No se quieren soltar estos? Ya. ¿Sí? Entonces, 2 células completamente iguales, proceso de fisión binaria. Ahora, si nos queremos poner un poco romanticones, aquí vean, este es el proceso de conjugación. Aquí tenemos las 2 seriados que básicamente están unidos. Aquí adentro básicamente se está dando un proceso meiótico donde de las 4 células resultantes de meiosis, 3 se van a eliminar, uno se va a subdividir, va a formar pronúcleo masculino y femenino, y aquí están intercambiando los pronúcleos masculinos para eventualmente fecundarse entre sí. Y aquí están unidos a través de un proceso de conjugación, básicamente están agarrándose de los cilios. ¿Sí? Es un poco tóxico que lo persigue, pero... Bueno, ¿preguntas? No se volvieron a llamar. ¿Por qué se crean varios? Lo que están explicando así, de igual manera se van a eliminar algunos. Buena pregunta. ¿Por qué? Porque estoy formando varios procesos meióticos y aquí porque estoy formando varias veces voy a eliminar ciertas cosas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál era el fundamento o por qué es tan importante, tan exitosa la reproducción sexual? ¿Por qué? Variación a través de... Recuérdense de su clase de biología en los procesos de meiosis. ¿Qué pasaba? El intercambio a través de los quiasmas, donde yo básicamente invertía ciertos genes y básicamente era para tener mayor pool genético y de mayor diversidad. Entonces básicamente aquí lo que ellos están haciendo es, al crear esas copias, estoy aumentando la probabilidad de que haya un mayor pool genético y no se repita, por ejemplo, individuos que sean defectuosos o no sean tan fuertes como respecto a otros. Básicamente eso. Y si tú te recordarás también el fundamento de meiosis, de formar gametos, es de que yo únicamente para formar un organismo diploide tengo que fusionar haploide con haploide. ¿Sí? Básicamente es eso. Pero esa es la importancia de la reproducción sexual. Aquí no lo vamos a ver tanto porque estamos hablando que no son organismos con tantos juegos cromosómicos como el nuestro, pero básicamente ya es un preámbulo de cómo se realiza. Bueno, ahora, ¿cómo regulan la cantidad de agua y cómo se alimentan estos microorganismos? Vamos a ver que con respecto a la regulación vamos a tener una vacuola que esta se puede dilatar o se puede comprimir para eliminar o mantener agua y eso evitar de que se deseque o explote el protozoario.
vamos a ver que básicamente eso va a ser a través de un poro excretor donde se va a eliminar el exceso de agua, o bien se va a regenerar, esto funciona como una vejiga urinaria, entre comillas. Ahora, la alimentación va a variar entre un y otro grupo, pero básicamente vamos a tener de que el alimento va a ingresar por un citostoma, que eso significa, ¿qué cosa? Boca celular, el prefijo cito significa célula y el sufijo stomos, boca, ¿sí? Luego se va a continuar hacia una citofaringe, el prefijo cito básicamente es una faringe celular, y luego vamos a ver de que se van a formar pequeñas vesículas o pequeñas vacuolas aquí. Estas se van a fusionar con un lisosoma y van a formar un fagolisosoma o un lisosoma secundario que básicamente se está realizando la digestión aquí. Y posteriormente todo eso va a ser enviado hacia el exterior, hacia un citopigio o un citopropio, que básicamente es un ano rudimentario o un ano celular, ¿sí? Y en relación a la conformación, a la unión del citostoma y citofaringe, algunos autores lo conocen como aparato oral, ¿sí? Básicamente es eso. ¿Preguntas? Aparato oral. La fusión o el conjunto del citostoma con la citofaringe. Y entonces ahorita quiero que vean que este es un ciliado que está batiendo aquí sus cilios y vean que está creando básicamente corrientes de agua para poder captar alimentos, ¿sí? Hay una pequeña partícula que pasó hacia el interior, básicamente lo mismo. Y ahora, ¿qué tipo de protozoo será? ¿Cómo? Pseudópodos, pero es ¿qué tipo? ¿Pero cómo lo clasificarían? ¿Qué es? ¿Es una ameba? ¿Es un sarcodilo? Y vean, entonces, aquí básicamente con los microtúbulos de aquí de miosina estoy movilizando parte de la membrana celular y todo esto, ¿qué será lo que estamos viendo aquí? Citoplasma. Y básicamente es el agua en el interior y básicamente están atrapando a otro protozoo, posteriormente se va a hacer fagocitado. ¿Sí? Básicamente es. Excelente. Bueno, entonces, como les estaba comentando en los últimos días, los protozoos no son animales como tal, sino que son microorganismos que se asemejan mucho a las características que tenemos nosotros los animales. Y el por qué los estamos viendo en este curso básicamente es por la importancia que tienen algunos de ellos para el desarrollo o que son causantes de enfermedades, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de enfermedades, sí o sí tenemos que hablar de ciclos biológicos o ciclos de vida. Eso que implica básicamente es contarles la novela de cómo crecen, se desarrollan, se reproducen y se dispersan los protozoos o algunos agentes etiológicos que se engloban en el grupo de protozoa, cómo infectan o cómo enferman a nosotros los animales. ¿Sí? Entonces, para hablar de ciclos biológicos, básicamente tenemos que irnos un poquito a la parte de conceptos. Y cuando yo hablo de ciclos biológicos o ciclos de vida, básicamente yo puedo hablar de ciclos de vida directos e indirectos. Vamos a ver de que eso es lo que se cumple en un buen grupo de organismos patógenos. No solo estoy hablando de casos de protozoos, sino que pueden ser algunas veces virus, bacterias, etc. Pero aquí lo que nos atañe son los protozoos y muchas veces algunos pueden tener una mezcla de ambos. Entonces, cuando yo estoy hablando de un ciclo de vida directo, básicamente el bicho
el protozoo no necesita de nadie para poder llegar a su hospedero. Y hablando de eso, entonces hagamos de cuenta que ahorita para las fiestas de fin de año vino Pablo y se fue a echar un sucolazo no sé dónde. Y entonces, como no va a dormir en la calle, lo puedo hospedar al hotel, ¿sí? Entonces, o a un hostal de mochileros, no sé cómo le gusta viajar a Pablo, pero se fue a hospedar a algún lado porque no creo que haya pedido quedarse en la calle. No. Entonces, el hotel básicamente es quien está alojando a quién, a Pablo, que Pablo va a ser un huésped, ¿sí? Y el hotel va a ser quién, el hospedero, ¿sí? Entonces la diferencia entre huésped y hospedero. Hospedero es quien aloja a los huéspedes y huésped es quien está alojándose o viviendo en el hospedero, ¿sí? Para que hagamos esa distinción. Entonces, cuando estamos hablando de los ciclos de vida directos, básicamente Pablo puede llegar por sus propias piernas o por su propio carro y llegar al hotel. Cuando yo estoy hablando de un ciclo de vida indirecto, Pablo está fregado al pisto, no tiene carro, quiere moverse, tiene que pagar Uber o taxi o qué sé yo, ¿sí? Entonces básicamente es eso. Ahora, cuando yo estoy hablando de vida, ciclos de vida directos, puedo subdividirlos en los saprozonóticos, donde básicamente va a ser a través de la ingestión de agua o alimento contaminado. Puede ser pasto, de repente que ustedes dejaron mal cerrado el bote de concentrado de sus animales, se cayó el concentrado del suelo, y en ese suelo había heces contaminadas con algunos quistes o algunos huevos de algún parásito, ¿sí? Entonces no necesito de nada, sino que básicamente es por la puramente ingestión. Y ahora, el no saprozonótico, ni agua ni alimento. Aquí básicamente es por contacto sexual. El ejemplo que tenemos para los protozoos, que ahí vamos a verlo más adelante con el ejemplo. Y ahora, el ciclo de vida indirecto, necesito de que el huésped llegue al hospedero, pero necesito que alguien le dé jalón. Y ese va a ser el papel del vector. El vector, entre comillas, el Uber, ¿sí? Que va a llevar a ustedes hacia el hospedero. Cuando estamos hablando de vectores, dependiendo siempre quién dicte misa, pero los vectores siempre van a ver ustedes la definición, que es como cualquier invertebrado que pueda trasladar un agente fisiológico o un patógeno desde del lugar A al lugar B, es decir, trasladar el bicho hacia el hospedero. Pero no necesariamente solo son invertebrados. Por ejemplo, yo tengo ratas palomas que pueden suceder o pueden cumplir el rol de un vector. Entonces, no necesariamente aplica solo para invertebrados este tema. ¿Preguntas? ¿Estamos claros? Ahora, va. Ahora, cuando estamos hablando de huésped, si es quien se va a alojar en el hospedero, vamos a ver que pueden haber facultativos u obligados. Facultativos es aquel que puede ser o no puede ser, por ejemplo, un parásito, dependiendo de las condiciones de vida. Si estaba muy fregado el asunto en la calle, pues no mover a parasitar a alguien, ¿sí? Por lo general estamos hablando de organismos de vida libre, que en tiempo de vacas flacas pueden volverse parásitos. Y cuando estoy hablando de un huésped obligado, sí o sí, una fase de vida de él tiene que desarrollarse dentro del hospedero. Por lo general estamos hablando de la fase de reproducción sexual, ¿sí? Y ahora, cuando yo estoy hablando de hospedero, es decir, quien aloja aquí al huésped, puedo definir como un hospedero intermediario o bien un definitivo. En el caso del intermediario, básicamente solo está pidiendo posada un par de días y luego va a brincar hacia otro hospedero. Y cuando estoy hablando de un hospedero definitivo, es donde se va a quedar, donde va a completar su fase de reproducción sexual. Ahora, aquí yo tengo el ejemplo de la giardia. Este es un protozoo que causa diarreas en perros, gatos, pues, básicamente en distintos animales. Y entonces, ¿cómo es la fase? Básicamente, los animales, si están parasitados,
van a detectar, se va a enquistar ese bicho, posteriormente viene un perro o un gato, bebe agua que está contaminada con estas heces, o bien un animal que está comiendo monte, y ahí ya ingirió los quistes y se replica el ciclo evolutivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de ciclo será esto? Exactamente, es indirecto, saprofenol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estoy haciendo uso de ningún vector y básicamente es a través de la ingestión de agua o alimento. Entonces, saprofenol. Ahora, cuando estamos hablando de ciclos de vida indirectos, como les comenté, necesito de un vector, de alguien que traslade. A ver. Solo que el vector de ligado entonces siempre va a tender a ser de ciclo no saprofenol. Exacto. Porque necesita estar sí o sí ahí. Y, por ejemplo, vamos a ver que los ciclos de vida indirectos, por ejemplo, aquí estamos hablando de una babesia. Vectores pueden haber de distinto tipo. Por ejemplo, las garrapatas son muy buenas vectoras. Tengo aquí también moscas negras del género Simulium. Aquí tengo las moscas de la arena, Cicóide. Y aquí tengo a un culícido que básicamente son la mayor arma de destrucción letal de todos los mundos, que son jodidos los zancudos. Y básicamente estos son vectores. Pero vamos a ver, eso vamos a ver más adelante, que no todos los zancudos, no todas las garrapatas están infestadas, no todas están infectadas, no todos pueden trasladar los parásitos, los virus o las bacterias. Esto va a depender mucho. Siempre me gusta colocarles este concepto que es la capacidad vectorial. La capacidad vectorial básicamente va a definir de que un vector, un artrópodo, una garrapata, qué sé yo, tenga la capacidad de trasladar a un patógeno, un agente etiológico. Por ejemplo, ¿qué ejemplo les puedo dar de esto? Algunas veces sucede que tienen la base como vector, pero no necesariamente. Lo vamos a ver más adelante en el tema. Por ejemplo, tengo en el caso, me estoy adelantando un poco, pero las pulgas básicamente tienen un estilo así. Esta es una pulga adulta. ¿De qué se alimentan las pulgas adultas? Entonces, ¿eso cómo se llama? Son hematófagos. ¿Alguien ha visto alguna larva de pulga? ¿No? Básicamente es un gusano. ¿Y de qué se alimentarán estas? Básicamente son detritívoras, se alimentan de restos de material en descomposición. Entonces, la característica es de que estas tienen una seta picadora. ¿Por qué? Porque van a succionar sangre. Y estas tienen mandíbulas. ¿Sí? Estoy hablando del mismo individuo, pero en distintas fases de vida. Entonces, en el caso de las pulgas, tienen la capacidad de poder diseminar enfermedades a través de la picadura de la sangre, más las larvas no. ¿Sí? Es un ejemplo. También, por ejemplo, en el caso de los zancudos vamos a encontrar en condiciones ambientales tropicales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a padecer en estos países dengue, chikungunya, malaria, etcétera, pero eso no va a suceder, por ejemplo, en Alaska, donde no va a estar este vector. Entonces, si no está el vector, probablemente no está la enfermedad. ¿Sí? Cuando ustedes vayan a realizar su trabajo de graduación, tesis, artículo científico o lo que se vaya a inventar en ese entonces, muchos quieren, por ejemplo, buscar un agente biológico que no está descrito aquí en Guatemala y dicen, lo voy a encontrar, pero primero, ¿a quién tengo que buscar yo? Al vector. Si está el vector, está el hospedero y están las condiciones ambientales, ¿se cumple qué cosa? La regla epidemiológica. Si no está no se cumple, por lo tanto es poco probable que vaya a estar el parásito o el agente biológico acá. ¿Sí? Entonces, primero vámonos
a lo más sencillo, que es buscar el vector. Luego tengo que demostrar de que realmente este vector sí puede trasladar ese parásito. Entonces ya estoy hablando de que sí puede encontrarse la enfermedad aquí en el país. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de sarcomastigota, el sufilo mastigófora. Eso tiene la característica que van a formar mastigonte, que básicamente el mastigonte es una cápsula donde están sucediendo X cantidad de procesos de reproducción celular para crear cosas. La característica de estos microorganismos es de que tienen flagelos, al menos uno o más, o bien pueden tener pseudópodos. Vamos a ver de que la gran mayoría vamos a encontrar un núcleo simple y central, aunque como estamos hablando de biología, siempre hay excepciones a la regla. Son organismos parásitos y la reproducción básicamente puede ser por fisión o bien por singamia. Y esta singamia siempre tiene que ir precedida por una meiosis, ya que estamos hablando de gametos. Entonces, para hablar de Giardia, vamos a ver que es un microorganismo flagelado. Y aquí tengo la primera excepción, que los mastigóforos, como les había comentado previamente, tienen un solo núcleo. Pero en el caso de Giardia tiene la característica que tiene dos. ¿Sí? Entonces, Giardia es relativamente sencillo de identificarla. Si ustedes la van a ver en el laboratorio, probablemente nunca se les va a olvidar quién es, porque es fácil reconocerla, porque pareciera como que tienen aquí una carita feliz. Los dos núcleos parecieran los ojos. Van a ver ustedes la ventosa que fuera como un antifaz y se le hace aquí como una boca. Entonces, básicamente es el antofilo que da la apariencia que fuera una carita feliz. Vamos a ver que es un organismo anaerobio, es decir, que sobrevive en condiciones donde no hay oxígeno o muy poco. Y la reproducción, vamos a ver de que puede ser sexual y asexual. En el caso, pero esto es reproducción asexual. En el caso de las giardias, por ejemplo, aquí van a ver ustedes de que esto es a nivel intestinal, por ejemplo, del perro, el gato, o inclusive nosotros podemos tener giardia, pero va a cambiar la especie. Entonces, ¿qué vienen aquí? Los trofozoitos, que se le conoce a esta fase donde están en las heces, están en el intestino. Básicamente, con su disco adhesivo, se anclan al enterocito y ahí empiezan a alimentarse básicamente por difusión, están captando todo el alimento. Y a través de fisión binaria se van a dividir, se van a reproducir en dos. Pero vamos a ver de que el intestino tiene un movimiento normal, que se recuerdan cómo se llama. Peristaltismo, exactamente. Entonces, básicamente el peristaltismo es el movimiento que hace el intestino para poder movilizar las heces hacia el exterior. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces, va a haber un movimiento de que todo esto se empieza a mover hacia atrás, pero las condiciones del intestino no son iguales en todos los segmentos. Van a haber cambios de pH, va a haber, por ejemplo, más colesterol en algunos lados, líquido biliar, por ejemplo, a nivel duodenal, es mucho más elevado. Entonces, todos estos cambios van a hacer que se estrese la llave. A medida que se va preparando para salir, vamos a ver de que se va a empezar a poner loca y se va a enquistar. Enquistar básicamente es una cápsula, es un huevo, donde ella se va a proteger, que es como, bueno, me van a defecar y no importa si las condiciones no son las adecuadas. ¿Por qué? Porque yo estoy protegida en el quisto. ¿Sí? Entonces, aquí pueden durar semanas o meses protegidas, que no les va a pasar nada, hasta que venga otro perro, otro gato, o de repente alguna persona que fue al baño, no se lavó bien las manos y les prepararon alimento a ustedes y ustedes ya se ganaron ahí una giardia grande. ¿Sí? Entonces, al momento de que este quiste llega al intestino, al estómago, se rompe, libera los trofozoitos y se replica el ciclo nuevamente. ¿Sí? ¿Cuál es el cuadro que da esto? Diarreas. Da chorrillo. Entonces, puede ser, si ustedes se ponen malitos de la panza en estos meses, ya más o menos pueden saber aquí en qué echar la culpa. Y en el caso de mitocondrias o MRO vamos a encontrar mitosomas, y el cuadro que causa la giardia es la giardiasis, y vamos a ver que va a depender la especie que afecta. En el caso de Giardia lamblia y la duodenalis, esas nos afectan a nosotros Homo sapiens. La cicasis es para las aves, canis, los perros y bovinos.
¿Cómo puedo realizar el diagnóstico? Por ejemplo, en un examen de heces, básicamente voy a buscar la duplicidad de órganos, entiéndase, los dos núcleos, así como la ausencia de citostomas, el disco ventral adhesivo y que voy a encontrar 6 u 8 flagelos. Van a ver ustedes bien la formita en el laboratorio que toque con una carita feliz y van a decir, ah bueno, pues es bien. ¿Preguntas? Pregunta, sí, ¿dónde es que bueno, los citostomas ahí, cuáles serían? Bueno, no vas a encontrarlo porque no tiene. Ah, O sea, no, es que me entendí diferente. ¿por qué qué es un citostoma? Una boca primitiva. Y en cambio, estos básicamente lo que hacen es que su organismo adhesivo se unen así al enterocito y básicamente solo están captando por difusión sobre el medio. ¿Sí? Bueno, y nos vamos a quedar hasta aquí. Ahí el día lunes hablamos de este señor, que este sí me interesa agarrarlo todo de un solo. Bueno.